Y lo que tenemos acá es básicamente el primer diseño, ¿sí? El primer ejemplo de diseño, que sería básicamente un muro de concreto reforzado. Si se dan cuenta, los 8 pasos por los cuales vamos atravesando sería primero toda la geometría de la construcción y las cargas, ¿sí? Hay que revisar posteriormente las combinaciones de carga y diseño. Hay que hacer un predimensionamiento o un dimensionamiento preliminar para el muro. Vamos a obtener entonces también las cargas a flexión en la base del muro, ¿sí? Hacia lo largo de la distribución en función a su altura, las fuerzas cortantes y las fuerzas de deslizamiento y posterior el detallado de los elementos de borde. A ver, esta parte de ir detallando lo que son muros, sucede que muchas veces nosotros, pues sí, lo que vamos aprendiendo son marcos de concreto, obviamente, pero es un ejemplo bastante práctico el que estamos por hacer, ya que cuando tenemos que irnos adaptando muchas veces a la distribución arquitectónica, uno de los primeros problemas con los que nos topamos es precisamente el tener que adaptar entre arquitectura y diseño estructural un equilibrio. Entonces, a ver, tomemos aquí la información preliminar. De primera mano, obviamente hay que generar una respuesta espectral de aceleración, un espectro de respuesta. En este caso toman los valores del mapa de la SC7, esta herramienta digital que ellos tienen ya en línea. En nuestro caso, digamos, lo que debemos de realizar es obtener nuestras ordenadas para periodos de un segundo, ordenadas para periodos cortos, clasificar la categoría de diseño. En este caso, pues vamos a tener un valor de sitio eh, tipo D, las ordenadas para periodos cortos de 1.60G y de 0.65 para periodos de un segundo. Categoría de diseño, de riesgo de diseño, perdón. Estamos en 2. Esto es como que en nuestra normativa eh, de Managua sí tenemos una categoría de riesgo y es que generalmente también va de la mano con la categoría del factor de importancia. Entonces depende mucho hacia dónde vayamos nosotros con nuestro enfoque. Podría llegar a ponderar a más o a menos. En algunas otras normas, esta categoría de riesgo está en función a, por ejemplo, la cantidad de gente que puede ingresar en nuestra edificación y otros valores que van de la mano, como también redundancia o, por ejemplo, también parámetros como, permítame, jóvenes, un segundito, o parámetros también como, por ejemplo, ir obteniendo obteniendo el valor de cantidad de gente que podría ingresar dentro de nuestra edificación, o también qué tipo de obra vamos a tener acá. Si es una obra esencial o muy importante, pues ya eso irá marcando un parteaguas en este punto. La categoría de diseño sísmico generalmente pues que va de la mano de la clase de sitio. Y factores de redundancia, obviamente si tenemos algún tipo de, valga la redundancia, irregularidad o falta de redundancia como tal, eso sí podría haberse afectado. La importancia de diseño sísmico, pues en este caso, a menos de que fuese una obra esencial o similar, pues esta aumentaría. Y algo importante y que empieza a marcar una diferencia considerable cuando nosotros trabajamos muros, pues es el factor F'C, ¿sí? La resistencia a compresión del concreto puede, para edificios muy grandes y sobre todo para elementos que digamos no son, bueno, que son muros, que son piezas a la larga bastante esbeltas en su sección transversal, me refiero a que son muy angostas en un sentido versus el otro, generan una diferencia considerable sobre el eje
resistente y el débil. ¿Sí? Bueno, posterior tenemos la integración de las cargas laterales. Entonces, lo que vamos obteniendo en este punto precisamente es de la edificación a nivel esquemático. Digamos que acá, justamente lo que nosotros estamos teniendo es un edificio muy, muy esbelto en cuanto a su base versus su altura, que digamos empieza a marcar un punto considerable en cuanto a cómo se va a distribuir las fuerzas de cortante y las de momento, sobre todo. Bueno, ya después de nosotros haber realizado una integración de cargas estáticas o un sismo estático, que de alguna manera, digamos que estas cargas laterales, las primeras dos columnas, ¿sí? Ojo, el subíndice va referenciado a las cargas muertas, ¿sí? El subíndice L, pues a las cargas vivas, ¿sí? Y lo que tenemos acá es el cortante o el shear, que sería la V, y el subíndice E está referenciado hacia el earthquake, que básicamente sería las cargas eh, producidas por el... Ah, bueno, de hecho aquí está justamente el PSUD, que es las cargas axiales, pero pues obviamente a la carga muerta, las vivas, resultantes de las live load, y las que son subíndice E es las cargas de sismo, tanto para cortante como para momento. Estas nosotros las podemos obtener primero, la carga a corte de la ecuación que habíamos visto, donde ponderamos el peso sísmico efectivo por el C sub S o el factor C, ¿sí? Y obviamente cada carga, digamos, si nosotros vamos a referenciar un punto pivote del primer nivel, a partir de allí, al centroide del nivel, digamos justamente a H medios, eso genera un brazo y cualquier carga por un brazo obviamente va a producir un momento. Entonces ahí nosotros empezamos a obtener los resultantes de del momento, obviamente ponderado por la carga, ¿sí? Y esto lo que va a generar es una distribución de momentos a lo largo eh, de su altura, ¿sí? Tenemos entonces cargas axiales para muertas, para vivas, cortantes de sismo y momentos provenientes de sismo. Oh, la primera derivada de esto, como ustedes gusten ver. Vamos a traer la combinación de cargas de ASC, que es básicamente las ecuaciones 6 y 7 de la sección 236. Esta, para que ustedes me vayan siguiendo. Ah, pero permítanme, esta es de... A ver, denme un segundo. Sí, combinaciones de resistencia. Entonces tenemos ponderado acá la carga muerta con la carga sísmica, ya sea bien, si vamos a relacionar cortantes, pues cortantes, ya fuese bien si son de cargas de un sismo estático, pues solo utilizamos estáticos, si tuviésemos los dos y estamos trabajando tanto sismo estático como dinámico, pues hay que hacer el doble de estas combinaciones, es decir, vamos a tener la carga muerta, la carga de sismo, la carga viva, y em, en este caso se pondera 0.20% de la carga vertical de sismo, ¿sí? 0.20% de la carga vertical. Bueno, para obtener la componente vertical del sismo, ¿sí? Hablando en términos de carga horizontal, sería carga horizontal de sismo, sería el valor de E. El valor de E es el sismo total y esta incluye lo que sería la carga horizontal y la vertical, ¿sí? Si nosotros hubiésemos utilizado una carga sin haberla cruzado con el valor C sub S, se deberían de utilizar las que acabemos, ¿sí? Pero como digamos nosotros vamos a utilizar la metodología aprendida en diseño avanzado, lo que hacíamos era de que ponderábamos el valor del peso sísmico efectivo, lo multiplicábamos por un cierto porcentaje, que sería el C sub S,
Y ese lo íbamos distribuyendo conforme los niveles. De hecho, vamos a ver aquí si me dan un minuto, un momentito, perdón. Voy a buscar, permítanme, aquí rápidamente cómo queda, por ejemplo, algún cálculo que hayamos hecho en estas clases. Vamos a ver si me ha avanzado. Y tengo de forma rapidita un ejemplo importante que hicimos, permítanme, quiero ver, a través de una hoja de Excel, si no estoy mal. Vamos a ver. No recuerdo si quedó en este espectro de aceleraciones ustedes, permítanme un segundo. Ah, sí, aquí está. Bueno, en progresión está importante. Ah, sí, ahí está. Entonces, justamente lo que hacíamos era, perdonarán ahí, pero esto recuerdo que se fue explicando de a poco ahí en el curso. Y solo para refrescarles un poquito la memoria, lo que hacíamos era de que pues obteníamos nuestros valores, llegábamos a obtener a través de la ecuación de multiplicar el valor de beta por el valor de la aceleración, siempre y G, dividíamos sobre R, ¿no? Bueno, y luego de ello pues lo que íbamos trabajando era la ponderación del cortante, ¿sí? Justamente similar a como lo veíamos acá. De tal manera que el cortante en la base o en los niveles cercanos a la base era bastante alta. En este caso, la fuerza acumulada no aparece con, ¿cómo se llama esto? Con dimensionales, pero está bastante práctico definirlo ya que el peso o la porción del peso sísmico efectivo viene a razón de un cortante basal que está en toneladas. Entonces, estas fuerzas que nosotros tenemos acá producto de la multiplicación del valor de C que nos pondera por el cortante basal, viene a ser entonces un producto en toneladas, ¿sí? Por nivel, y luego las acumuladas que sigamos sumando desde el primer nivel hasta la parte superior. Y con esto, pues también para recordarles un poquito, lo que hacíamos era de que, perdón, lo íbamos ponderando. Vamos a ver esto, si lo podemos recortar aquí un poquito solo para ver los valores. Si se darán cuenta, teníamos los 146 toneladas en el nivel 1, coincidía de este lado. Aquí teníamos un poquito de variación, 132 contra 127, 103 contra 86, 58 contra 37, que mucho tenía que ver cómo estaban definidos los diafragmas y demás en el modelo, pero sí manejaba cierta variación, digamos, dentro del rango para lo que estábamos viendo, aceptable, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, permítame un segundito, jóvenes. Disculpen ustedes, solo tengo que detener un ratito aquí. Entonces, les iba diciendo, con ustedes, lo que tendremos acá entonces es una ponderación a la larga de cargas estáticas. Precisamente todas estas cargas estáticas, o ese cortante basal, para que es una fuerza directamente en la base del edificio, lo que nosotros debemos de realizar es justamente eh, la carga, la carga sísmica, perdonen, tanto horizontal como vertical es la que nos va a aportar en la carga de sismo. Aquí, perdonen ustedes, yo les había mencionado la carga vertical desde acá, me confundí con esta ecuación, perdonen ustedes, porque va a ponderar al punto 20. Cuando solo tenemos un valor de S es para la carga sísmica, perdón, carga de snow, de nieve. Entonces, en este caso, que digamos no se nos especifica como tal y que no esté incluido aquí dentro de las columnas, simplemente no la vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora, bien,
Para las cargas, precisamente de nieve que no corresponde, pues no, simplemente se le da un valor de cero. Y en vista de que tenemos una clase de sitio D y nuestro valor de ordenada espectral es de 1.60, en la tabla del ASC, justamente la 11.4, punto 1, lo que nos dicta es de que el valor de FA para el tipo de suelo D es de 1. Entonces, al multiplicar el valor de FA, que es 1, por el valor de S sub S, obtenemos entonces 1.60. Entonces, aquí sí se los puedo presentar rapidito. Vamos a tener acá, ahí está, 11.4, punto 2.1. Vamos a ver, aquí está, muy bien. Entonces, 11.4.2, ¿dónde están? Aquí está, las clases del sitio. Van definidas en el capítulo 20 y bueno, a la larga en el capítulo 20, aquí en las clases de sitio, lo que tenemos son los valores puntuales eh, que están indicados conforme el cálculo de este lado. ¿Qué clases de sitio pueden generar alguna variación? Especialmente las AB. Con ellas lo que nosotros conseguimos es una disminución, de hecho, en la aceleración. ¿Sí? Y luego se recordarán ustedes, según el procedimiento para el cálculo de espectro de respuesta según ASC, lo que hacíamos era de que obteníamos el S sub ms y el S sub ds, que es básicamente obtener 2/3 por la aceleración. Acá lo que encontramos es pues prácticamente una aceleración tal cual y digamos que toda esta parte solamente le estoy dando un breve repaso porque es lo que vimos en el curso anterior, ¿sí? A lo que sí vamos a entrar en materia es a partir de acá, ¿sí? Terminamos de calcular las aceleraciones tal cual lo hubiésemos hecho con algún espectro, por ejemplo los que veíamos con anterioridad, llegamos al cálculo justamente del 2/3 por nuestros coeficientes de sitio y ajuste de parámetros de respuesta, ¿sí? Recordarán que esto de hecho lo hicimos en aquel entonces para una ubicación en León. Y con ello pues íbamos haciendo precisamente el cálculo. Miren ustedes aquí los valores de FA y los de FB pues ya los habíamos tomado en cuenta. Y que a lo largo de estos los que modificaban eran los valores de aceleraciones espectrales para periodos cortos y obviamente pues para periodos de un segundo. Claro está. Obteníamos ya las aceleraciones amortiguadas, ¿sí? Y ya con estos valores nosotros procedíamos a calcular nuestros periodos de transición, periodo meseta y periodo largo. Un breve repaso. Ahora sí, cuando ya entramos en los cálculos, o sea, la acción en la base del muro, lo que sí debemos de realizar nosotros es el cálculo de nuestras cargas. En este caso, digamos que para fines prácticos, obtenemos un valor determinado como carga última, ¿sí? En este caso, si ustedes se fijan acá, lo que estamos realizando es precisamente obtener una sola de las combinaciones de cargas que vimos aquí en la parte superior, es decir, 1.2 veces la carga muerta, una vez la carga de sismo, de earthquake, ¿sí? La carga viva y la carga de nieve que no corresponde, simplemente no posee. Bueno,
Ahora bien, cuando nuestro valor de S sub ds está tomando 1.07G, ¿sí? Y el valor que nosotros tenemos para ρ, es decir, el factor de redundancia, va en 1, esto está en ASC, ¿sí? También ya perdí la página. Ahí está. Eh, y que el factor de la carga viva lo vamos a trabajar en punto 5 porque es una carga viva reducible, ¿sí? Esto depende mucho de qué tipo de carga nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, hay cargas vivas para techos especialmente que pueden ser reducibles según nuestra norma. Acá nosotros estamos utilizando eh, una carga ya dada. Muchas de las cargas, según nuestras normas, pueden o no ser reducibles. Digamos que quien nos termina de gobernar al final de cuentas ahí sería puntualmente la norma. Y si estamos basados completamente con ASC, casi siempre que nosotros utilizamos una carga de sismo, precisamente basados en el concepto de la masa eh, sísmica efectiva, a quien terminamos de ajustar es la carga viva, porque se entiende que no va a estar presente al 100% durante un sismo, por ejemplo. Entonces muchas veces nos queda como una carga reducible viva como tal, ¿ya? Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es ponderar y ajustar, que es el paso que realizan ellos acá. Para verlo a grandes rasgos, lo que tendríamos que hacer acá es el 1.2 multiplicarlo por los valores obtenidos acá, ¿sí? En este caso el 1.2 va por el 1.07. ¿Dónde nos damos cuenta nosotros de este cálculo? Precisamente cuando hacemos el espectro. Luego de ello, ya teniendo los valores, bueno, la forma de la ecuación general, lo que se realiza es la ponderación como tal. Digamos que vamos a tener una carga última para carga axial, ¿sí? Multiplicada por el factor que determinamos de este lado. Y obviamente esto lo debemos de combinar con una carga de sismo. ¿Mm? Esta carga de sismo proviene de esa distribución de cortante que nosotros ya habíamos generado. Y con estos valores nosotros podemos generar, ¿sí?, a través de esta pequeña guía, ¿sí?, hay una ecuación que nos será de mucha ayuda, donde nosotros deberíamos de estar eh, entre 3 veces la raíz de f'c hasta 5 veces la raíz de f'c, eh, para poder dividir la carga, para poder dividir la carga que nosotros estamos obteniendo justamente como carga o cortante de sismo, lo que haremos es dividirlo entre este rango, siendo obviamente más conservadores el valor de 3 y como valor máximo el de 5 veces la raíz de f'c, que al final de cuentas acá nos trae justamente a la siguiente ecuación. Aquí se las voy a dejar. Aquí están las guidelines, ¿sí? Y la ecuación va de la siguiente manera. La cortante la vamos a dividir sobre la altura del muro, pero en pulgadas, por, o ya sea bien el valor de 3 veces la raíz de f'c hasta 5 veces la raíz de f'c. Digamos que hoy por tiempo lo estamos viendo a grosso modo, pero en el MATLAB que vamos a ir haciendo paso por paso, lo que vamos a hacer es calcular los dos parámetros, el mínimo y el máximo. Y bueno, en mi caso personal, yo lo que hago es obtener los dos valores preliminares y a partir de ellos encuentro un valor promedio, ¿sí? Digamos que acá, haciéndolo a grosso modo,
podríamos estar entre 18.3 como mínimo y como máximo, que les digo yo, llegar a 22.5, por poner un ejemplo. Entonces podemos asumir que la base para este muro, de forma preliminar, podría andar alrededor de 20 pulgadas. Recuérdense que todos estos ejercicios vienen calculados con pulgadas, ¿sí? Lo que sí es de que en el caso del libro azul de SEAOC, que precisamente es otra documentación que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí si se las puedo abrir. Ah, permítame, quería abrirlas en otra. Ahí está. Es este, el de 2019. ¿Sí? El Blue Book. Si no estoy mal, para acceder a este, creo que hay que. Bueno, por ahí a ver si eso termina de cargar. Muy bien. Mucho gusto. En un momento les comparto, solo que por un complemento que tengo aquí. Esto fue lo primero que abrió, pero si son ustedes tan amables, les estoy compartiendo literal el texto. Y bueno, si se dieron cuenta, pues con una googlea aquí rapidito, fue el primer enlace. Ahí estamos. Ya por ahí lo tengo. Bueno. Y para regresar aquí al ejemplo donde estábamos hace un momento, ya en un ratito con esto vamos cerrando esta versión preliminar de cálculo, porque ese es un procedimiento bastante extenso, solo quería pues irnos poniendo ahí en contexto a todos, porque el cálculo de muro es bastante extenso. Lo podemos hacer en un programa de cálculo, por supuesto, sí, pero siempre es recomendable primero entender bien nuestras ecuaciones, qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Acá la sugerencia es de que nosotros utilizamos pues precisamente la inercia, ¿sí? Sobre el 16. Y esto, pues dependiendo de la altura que nosotros tengamos, ya la podemos ir comparando, ¿sí? En este caso, eh, la altura del muro en compresión, lo que nosotros hacemos es literalmente la vamos a trabajar con la cantidad eh, de pulgadas de altura, ¿sí? Dividido sobre una constante de 16. ¿Sí? En este caso, pues tenemos nosotros una cantidad de 17 pies, que esas medidas ustedes ven las pueden ir comprobando en esta área. Tenemos pues los 17 pies con 9 pulgadas para el primer nivel, solamente para el primer nivel, ¿sí? Que es digamos el más crítico. Lo pasamos a pulgadas y pues un pie tiene 12 pulgadas cada uno, se divide sobre los 16 y esto nos genera pues a la larga que el espesor calculado en este primer parámetro siempre supere este valor recomendado. En vista de que cumplimos, ya nosotros vamos a empezar a trabajar una versión preliminar del armado de los muros, ¿sí? Bueno, aquí hay varios criterios y para ello necesito pues que, digamos, para la próxima clase hayamos podido repasar el capítulo 18. A ver, lo que va pasando en el capítulo 18, de ACI 318. Permítame, ahorita les digo. Si no mal estoy, es de. Ahí está. Del 2019, la última, ¿no? Y ahí lo que nosotros obtenemos son algunas recomendaciones. Vamos a ver, aquí les voy a tratar de mostrar a grosso modo sobre muros. Entonces, habrán algunos parámetros. Permítanme, estoy en el 25, voy a subir un poquito.
Ahí estamos. Bueno, entonces, mm, lo importante es de que para estos puntos, con nuestro capítulo de las estructuras sismorresistentes, lo que voy a hacer es de que les voy a compartir acá, de forma rápida, justamente acá, del layout, para que por favor, pues traigamos fresco este punto y en la siguiente clase ya entramos en materia con eh, estas ecuaciones. Obviamente, pues habrán algunos puntos considerables que habrá que ir repasando, como la sección 10, por ejemplo, la sección de ASC 22, etcétera, etcétera. Por ahí les voy compartiendo para que ustedes me hagan favor de irse poniendo al día con esos capítulos. Y ya con esto nosotros ya en la siguiente clase, pues ya con todas estas ecuaciones trasladadas a un MATLAB, yo con mucho gusto termino con ustedes de hacer este ejemplo, pero paso por paso, y las ecuaciones calculadas para que logremos obtener estos diferentes valores. ¿Sí? Entonces, a manera preliminar y un poco, un tanto introductoria, sobre el chequeo de los muros de concreto reforzado, estos serían los diferentes puntos que hay que revisar.